Bienvenidos una vez más en nuestro estudio de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 15 que se titula Lo que la Biblia enseña del don de profecía. Vamos a orar antes de estudiar. Querido Padre, una vez más, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te invitamos para que nos acompañes, danos entendimiento, danos sabiduría y capacítanos para obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar un poquito más acerca de qué es el don de profecía. La Biblia nos habla mucho de eso. En el Antiguo Testamento hubieron muchos profetas, pero también hay una profecía de que en los últimos días habrían de surgir más profetas. Pero así como van a haber profetas genuinos, van a haber profetas falsos, porque Jesús también lo predijo. Así que con ello que hay que tener cuidado. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, así que podemos distinguir de un profeta verdadero a los falsos. Pero vayamos a la Biblia a ver qué nos dice con relación al don profético. La primera pregunta dice, ¿a quién revela Dios sus designios? Vamos en el libro de Amós, capítulo 3 y verso 7, que dice así. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿A quién revela Dios sus designios? Bueno, la respuesta es a sus profetas. Los profetas son personas especiales llamados por Dios para cumplir con un ministerio profético, para anunciar su palabra. En el pasado, debido a que la gente no tenía Biblia como nosotros la tenemos ahora, era necesario que hubiesen más profetas para comunicar verbalmente la voluntad de Dios al pueblo. Hoy en día las cosas han cambiado. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos esa bendición que los profetas en el pasado no disfrutaron, porque vivimos en otro tiempo cuando se completó la Biblia. Así que ahora Dios nos habla directamente a nosotros a través del estudio de su palabra. Pero sin embargo, también hay profecía de que nos dice de que todos los profetas Dios los va a enviar en los últimos días. Así que veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas? En el libro de Números, capítulo 12 y verso 6, dice lo siguiente. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Así que Dios se comunicaba con sus profetas en el pasado a través de los sueños y visiones. Así que de esa manera Dios se comunica con los profetas. ¿Puede una mujer ser profeta? Bueno, veamos qué nos dice la Biblia con respecto a esa pregunta. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, dice lo siguiente. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero hay otro texto que aparece en el Nuevo Testamento, en Hechos 21:9, que dice lo siguiente. Este tenía 4 hijas, refiriéndose a Felipe, doncellas, dice, que profetizaban. Así que, ¿puede una mujer ser profeta? Oh, claro que sí. Hubieron en el pasado, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que Dios no hace acepción de personas. Levantó a algunas mujeres en el pasado para llamar a su pueblo o para dirigir a su pueblo. Lo hará también en nuestro tiempo o en el futuro, porque Dios usa a cualquier persona que esté dispuesta a ser usada por Él. Así, Felipe, un evangelista del Nuevo Testamento, tenía 4 hijas, dice, y estas eran profetisas. Interesante de que estas hijas de Felipe no escribieron ningún libro para ser incluido en la Biblia. No sabemos si escribieron algo mientras vivían,
pero lo que sí sabemos que sirvieron a Dios. Sin embargo, no por ello no fueron profetas, sino más bien a pesar de que ya no sabemos más de lo que hicieron, ni si escribieron algún libro o no. Lo que menciona la Biblia es que fueron profetas. Así que una mujer puede ser profeta. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? Bueno, dejemos que la palabra de Dios nos lo diga. En 1 Corintios 12, 28 dice lo siguiente: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que la respuesta es sí. En este texto es interesante de que Dios, al establecer su iglesia, dotó a los miembros de dones. Algunos tenían el don de profecía, otros eran maestros, otros sanaban, otros hablaban en otros idiomas, pero Dios los dotó de dones para hacer crecer así su iglesia espiritual. Y por lo tanto, Dios tuvo profetas en su iglesia desde el principio. La siguiente pregunta: ¿qué estaba predicho acerca del don de profecía en la iglesia verdadera? Vayamos en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero hay otro texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 19 y verso 10 que dice lo siguiente: yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle. Se refiere al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué estaba entonces predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Bueno, que este iba a ser una señal del pueblo de Dios. Bueno, así que es obvio de que en la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, en los últimos días existiría este don profético. Ahora, este don se tuvo su cumplimiento, por supuesto, en la hermana Elena G. de White. Esta persona fue llamada también por Dios por ahí a la edad de 17 años y comenzó su ministerio profético. Ella no fundó la iglesia adventista, sin embargo, ayudó para proclamar el mensaje, ayudó para dar forma a la iglesia, a los líderes quienes apenas estaban conociendo la verdad entonces, y ella murió en el año 1915, después de haber escrito más de 100,000 páginas. Escribió muchos libros. Si usted no ha leído ninguno de sus libros, yo te invito a leer algunos de sus libros que escribió. Los más conocidos, por ejemplo, hay uno pequeñito, probablemente tiene como 100 páginas, es un libro chiquito que se llama El Camino a Cristo, pero es un libro muy bonito, así que yo te invito a que lo leas antes de juzgar y compara sus escritos con la Biblia. Pero hay muchos otros libros que escribió. Hay uno que me gusta en particular, uno que se llama El deseado de todas las gentes. Quizá es la mejor biografía de Jesucristo. Yo te invito a que lo leas y lo compara con la Biblia y después juzga a ver si fue una o no profetiza de Dios. Bueno, en realidad, Dios también advirtió con relación al surgimiento de falsos profetas en el futuro. Se lo dijo a sus discípulos que habrían muchos falsos profetas, pero si se da cuenta de que si van a haber falsos profetas en los últimos días, eso quiere decir que van a haber profetas verdaderos, profetas genuinos, porque lo falso es una réplica de lo genuino. El diablo siempre trabaja para hacer que Dios quede mal. El diablo siempre trabaja para
confundir la palabra de Dios, para malinterpretar la palabra de Dios, para que la gente engañe a las otras personas con relación a las verdades bíblicas. Así que también van a haber falsos cristos, dice. Así que no solamente va a haber un anticristo o un falso Cristo o un falso profeta, van a haber muchos, dice la palabra de Dios. Pero también van a haber muchos verdaderos, como lo profetizó Joel, de que en los últimos días van a surgir muchos profetas, así que, pero fácil identificarlos a través de la Biblia. Podemos comparar sus escritos, comparar sus hechos, sus palabras, así fácilmente vamos a identificarlos si vienen de Dios o no vienen de Dios. Así que yo te invito para que lea los escritos de ella y después juzga, y después de haberlo comparado con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer? Apreciar las profecías, estar atento a las profecías y creer en los profetas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que yo te invito a que aceptes este don maravilloso que viene de Dios y que Dios otorgó a su iglesia en los últimos días. Si así lo desea, yo te invito a orar en esta hora. Querido Padre, gracias te damos porque una vez más hemos aprendido algo más acerca de este don que otorgaste a tu iglesia con el fin de hacer crecer tu iglesia en la vida espiritual. Así como en el pasado hubieron profetas, habrán en el futuro también. Pero gracias te damos por el conocimiento que tú nos das acerca de tu palabra, porque así podemos identificarlos si vienen de ti o no, Señor. Gracias por acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén. Así, mis queridos amigos y hermanos, llegamos al final de otra lección. No olvide acompañarnos para la próxima. Adiós.